Compañeros, bienvenidos a otro video de Aprendiendo Matemáticas. En esta ocasión seguiremos contestando la guía de Colegio de Bachilleres 2022 y vamos a revisar lo que sería el tema de sucesiones y progresiones numéricas. Cuando hablamos de una sucesión o una progresión numérica, pues nos referimos a esa sucesión de números en los que vamos a tener una regla de formación que es constante. A cada uno de los elementos que van a formar a la sucesión o las cantidades que vamos a tener en una sucesión le vamos a llamar nosotros términos. Por ejemplo, aquí tenemos el primer término representado con A su índice 1, que aquí en este caso tenemos que vale 2. El segundo término vale 9, el tercero 16, el cuarto término vale 23. Fíjense que aquí tenemos una regla de composición o de formación sumándole 7, o sea, de más 7, sumándole a cada una de las cantidades para darnos la siguiente cifra o el siguiente término. Por ejemplo, si yo al 2 le sumo 7, me da 9, al 9 le sumo 7, me da 16, al 16 le sumo 7, me da 23 y así sucesivamente. No siempre va a ser una suma, probablemente sea una multiplicación o sea algo mixto, algo compuesto. Y pues bueno, eso va a depender del tipo de sucesiones que sea. Vamos a ir revisando. Los tipos de sucesiones que nosotros vamos a tener van a ser sucesiones aritméticas, geométricas y especiales, o también conocidas como compuestas, ya sea que estén formadas por aritméticas y geométricas, pero no lo serán, ya que estarán completamente formadas por varias operaciones. Vamos a ir revisando cada una de ellas para entenderlo mejor. Tenemos a las sucesiones aritméticas. Son aquellas en las que nosotros vamos a tener que cada vez que yo quiera pasar al siguiente término, vamos a tener que ir sumando. O sea que existe una diferencia entre sus términos. Por ejemplo, para llegar de 2 a 4, faltan 2, de 4 a 6, faltan 2, y así sucesivamente. En esta sucesión o progresión numérica observamos que tenemos como una suma de manera constante de 2, 2, 2, más 2, más 2, más 2. Existen reglas que nosotros podemos observar para poder encontrar a cada uno de los términos. Vamos a irlas revisando. Por ejemplo, tenemos la fórmula del término enésimo. ¿A qué me refiero con la fórmula del término enésimo? Bueno, pues me refiero a el último término o el término que queremos ubicar y le llamaremos término enésimo. Se dependerá de la posición donde se encuentre. Pero vamos a tener que lo vamos a calcular sumando el primer término más la diferencia. ¿A qué me refiero a la diferencia? Acuérdate que decíamos que la diferencia es la cantidad que nos falta para llegar a la siguiente. Hace ratito observábamos que para ir creciendo en nuestro ejemplo anterior era más 2, más 2, más 2. Eso sería la diferencia. Esa diferencia se va a multiplicar por el número de términos menos 1. Y así obtendríamos lo que sería el término enésimo. Si yo quiero reconocer el primer término, bueno, pues el último término menos la diferencia multiplicada por el número de términos menos 1 nos estaría dando precisamente el primer término. Si queremos conocer la diferencia porque no la tenemos, no nos la da el ejercicio, bueno, podemos hacerlo de dos formas. Por ejemplo, si yo quiero conocer la diferencia, puedo yo tener el último término menos el primero dividido entre el número de términos menos 1. O también simplemente resto lo que es el segundo término menos el primero para conocer cuánto existe de diferencia entre esos dos. Y de esa manera podemos conocer la diferencia. También puedo conocer el número de términos. Por ejemplo, queremos conocer qué número o qué término lugar el término va a ocupar. Entonces decimos nosotros que el último término menos el primer término más la diferencia dividido entre la diferencia nos va a dar el término que nosotros o la posición del término que nosotros queremos conocer. Otro ejemplo también sería
la suma de los términos en una sucesión aritmética. Eso va a depender, por eso vamos a tener dos formulitas. Por ejemplo, si conocemos el último término, ocuparemos la primera diciendo el número de términos multiplicado por el primer término más el último término dividido entre 2. Pero si desconocemos el último término, entonces ocuparíamos la siguiente. La suma de los términos en una sucesión aritmética quedaría como el número de términos multiplicado por el doble del primer término más la diferencia por el número de términos menos 1 dividido entre 2. Eso va a depender de qué sean los elementos que nosotros tengamos o los datos que tengamos en el problema. Vamos a ver un ejercicio. Dicen, encuentra el primer término de una progresión aritmética si se sabe que el terceavo término es menos 28 y que tiene una razón de menos 6. Nos dan las 4 posibles respuestas aquí y como nos piden el primer término, bueno, pues vamos a invocar la formulita que nosotros teníamos del primer término. Los datos que nos están dando es que el último término es menos 28, la diferencia, o también conocido como razón, es de menos 6 y el término ocupa, el menos 28 ocupa el terciavo término. Por eso decimos que el número de términos es 13. Sustituyendo en la fórmula, decimos que vamos a tener lo siguiente. El primer término va a ser igual al último término, que vale menos 28, menos, fíjate que aquí estamos colocando el menos de la fórmula, no lo vayas a confundir con el valor de la diferencia, porque la diferencia vale menos 6, entonces lo voy a tener que poner en otro paréntesis. Abrimos paréntesis y decimos el número de términos son 13 menos 1. Si yo hago la diferencia de 13 menos 1, nos va a quedar lo siguiente. El primer término va a ser igual a menos 28, este nada más lo bajo, y menos 6, y hacemos 13 menos 1, me da 12. Si multiplico el 6 por el 12, nos va a quedar lo siguiente. Voy a multiplicar signos diciendo menos por menos me va a dar más, por más sigue siendo más, y 6 por 12 me da el 72. Haciendo la diferencia de menos 28 más 72, decimos que el primer término tiene un valor de 44. Con eso podemos dar respuesta y decimos que en este caso la respuesta correcta será el inciso C, 44. Bueno, pero también vamos a revisar lo que son las sucesiones geométricas. Cuando hablamos de una sucesión geométrica, hablamos de una razón, o sea, un cociente que va a existir entre sus elementos, pero ese cociente va a ser de manera constante. Por ejemplo, tenemos el 2, el 4, el 8, el 16, 32, 64 y 128. Estamos hablando que la diferencia que pudiera existir entre ellos, pues es un cociente, ya que 4 entre 2 me toca de a 2, el 8 entre 4 nos toca de a 2 otra vez, 16 entre 8 nos toca de 2, o sea que va creciendo multiplicándose por 2. Una completa diferencia entre las geométricas y las aritméticas es que en la aritmética sumamos un número constante y en las geométricas multiplicamos un número, pero de manera constante. Aquí es por 2. Bueno, pues entonces estamos hablando de una sucesión geométrica. También existen reglas para si queremos conocer alguno de los términos. Por ejemplo, para conocer el término enésimo decimos que simplemente va a ser el primer término multiplicado por la razón. Aquí yo le cambio, en lugar de ponerle D, le voy a poner R, pero prácticamente vamos a decir que será lo mismo. Simplemente aquí va a ser razón elevado a la n-1. Si queremos conocer el primer término, dividimos el último término entre la razón elevada a la n-1. Si queremos conocer la razón o la diferencia, pues dividimos, o sea, aplicamos la operación inversa de la multiplicación y dividimos el segundo término entre el primero. Si queremos conocer la suma de todos los términos de la sucesión geométrica, bueno, va a depender igual de los datos que nos den.
Si nosotros conocemos el último término, multiplicamos la razón por el último término menos el primer término, dividido entre la razón menos 1. Pero si desconocemos el último término, ocupamos esta otra, en la cual vamos a decir el primer término multiplicado por la razón a la n menos 1 y dividido entre la r, o sea, la razón menos 1. Eso va a depender de los datos que nos estén dando. Bueno, vamos a ir haciendo un ejercicio. Decimos, con base en la siguiente sucesión, identifique qué término es el faltante. Nos plantean el 1, el 2, el 4, el 8. Aquí nos falta el término. Seguimos con el 32. A ojo de buen cubero observamos que prácticamente la respuesta sería la D. Porque si yo observo, la diferencia del 1 al 2 es 1, del 2 al 4 decimos que es 2, del 4 al 8 es 4 y, bueno, para la siguiente no lo sabemos y tampoco, ¿verdad? Del faltante al 32 tampoco sabemos. Aquí no decimos que, ¿verdad? Es de una suma constante, por lo tanto, no es una sucesión aritmética. Pero sí va a ser una sucesión geométrica, ya que vamos a observar lo siguiente. Si yo multiplico 1 por 2 me da 2, 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8, por lo tanto si lo multiplico por 2 me va a dar 16 y corroboramos que me dé 32, diciendo 16 por 2 me da 32. O sea que la forma creciente va a ser por 2. Y acuérdate que una multiplicación es una, ¿verdad? Geométrica, una sucesión geométrica. Bueno, pero este ejercicio está bien fácil. ¿Qué va a pasar si nosotros tuviéramos ejercicios más complicados? Vamos a invocar la formulita. Yo lo que quiero es este término que está aquí. Vamos a decir que está en la posición 1, 2, 3, 4, quinta posición. Bueno, pues vamos a irnos a invocar lo que sería nuestra fórmula del término enésimo. Nuestro término quinto va a estar dado por la formulita del término enésimo, siendo que los datos que nosotros nos están dando es que el primer término es 1, el número de término va a ser el quinto término, y la razón, pues bueno, no la conocemos como tal, pero hay una fórmula en la cual dividimos el segundo término entre el primero. O sea que el segundo es 2, el primer término es 1 y nos da una razón de 2. Bueno, con esos datos ya podemos nosotros trabajar y decimos que el término enésimo, que en este caso va a ser el término en el quinto lugar, va a estar dado por el primer término, pero el primer término vale 1, por la razón que vale 2, elevado a la n, que va a ser 5, menos 1. Hacemos 5 menos 1, nos va a quedar 4, entonces decimos 1 por 2, pero a la 4. Si elevamos el 2 a la 4, nos va a quedar 16, y 1 por 16 nos va a quedar el término 16. Entonces el quinto término vale 16, ya lo habíamos dicho, solamente que estamos corroborándolo con la fórmula del término enésimo. Así es que si no sabemos cómo llegar a él, podemos utilizar la formulita. Bueno, esto entonces nos daría como respuesta el inciso D. En la guía de Colegio de Bachilleres no tenemos de sucesiones especiales, pero vamos a revisarlas. Una sucesión especial vamos a decir que es una que no es una progresión aritmética ni tampoco geométrica. Por ejemplo, tenemos aquí el 1, el 4, el 9, el 16, 25, 36. No puedo yo sumar algo para que sea de manera constante y el crecimiento, ni tampoco multiplicarlo por algo. Por lo tanto, decimos que como no me piden sumar algo, ni tampoco multiplicarlo por un elemento o por un número constante, pues no es aritmética ni tampoco geométrica. Bueno, alguien me va a decir, profe, prácticamente es el lugar o el número de término elevado al cuadrado.
El primer término es el 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1. El 4 viene del segundo término elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36. Bueno, a ojo de buen cubero podemos observar lo siguiente, que es la posición o el número de término elevado al cuadrado. Pero, ¿qué va a pasar si nosotros no tenemos esa habilidad de observarlo en automático? Bueno, pues vamos a ver cómo le podemos hacer para llegar a una forma de manera convencional. Fíjense, aquí tengo la sucesión de números. Observamos que la diferencia que existe de 1 a 4 pues es 3, de 4 a 9 es 5, de 9 a 6, 16 es 7, de 16 a 25 son 9 y de 25 a 36 son 11. Definitivamente no es una sucesión aritmética, tampoco geométrica, porque no existe algo constante que yo pueda estar multiplicando para que me aparezca la siguiente cantidad. Bueno, pero si yo hago un segundo análisis, esto para las sucesiones especiales va a ser muy importante. Si hago un segundo análisis, observo que de 3 a 5 hay 2, de 5 a 7 hay 2, de 7 a 9 hay otros 2 y de 9 a 11 son otros 2. Con esa conclusión, prácticamente nosotros podemos decir que entonces si yo al 11 le sumo 2, me daría 13. Y si al 36 le sumo 13, me da el 49. De esa manera nosotros podemos resolver las sucesiones, ¿verdad?, especiales, que ni son geométricas, pero tampoco son aritméticas. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Con base en la siguiente sucesión numérica, identifique los términos faltantes. Vamos a analizarlo. Me ponen el menos 2, el 5, el menos 10, el 17, menos 26 y dos términos que nos hacen falta. Puedo yo observar que la primera posición es negativa, la segunda positiva, la tercera es negativa, la cuarta positiva, la quinta negativa, y van intercalados entre negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Eso me quiere decir que si ocupa, ¿verdad?, los lugares impares, entonces son negativos, pero si son pares, el lugar que ocupan los términos, decimos que son positivos. Bueno, con ese criterio voy a escribir lo siguiente: menos 1 a la n. O sea que si la n, o sea el número, el lugar de la posición de los términos es par, va a ser positiva, pero si es impar, va a ser negativa. Con eso, bueno, podemos decir que entonces trabajaremos solamente con los puros números. Por lo tanto, yo si veo la diferencia de 2 a 5, hay 3, de 5 a 10 hay 5, de 10 a 17 hay 7, de 17 a 26 hay 9. Vuelvo a hacer una nueva comparación y decimos que de 3 a 5 hay 2, de 5 a 7 hay otros 2, de 7 a 9 hay otros 2. Por lo tanto, puedo yo concluir que si al 9 le sumo 2, me va a dar 11. Y por lo tanto, el 26 si le sumo 11, me va a dar 37. Y será positivo porque está ocupando una posición, la sexta posición, que es par. Bueno, con esa misma conclusión podemos decir, entonces al 11 le podemos sumar 2 y nos quedaría 13. Al 37 le sumo 13 y nos quedaría 50. Pero negativo porque está ocupando la posición séptima, que estamos hablando que es una posición impar. Bueno, pues así podemos darle solución a nuestros ejercicios de sucesión. Bueno, terminamos este video, deseando que pues les haya servido, y recuerda, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, suscríbete por favor y dale like. Si me sigues en Facebook, bueno, dale like y seguir. Cuídense mucho y pórtense muy bien.